de manera que vamos a continuación con un texto, por lo tanto nos vamos al bloque correspondiente, que es el bloque 3, ¿vale? Block 3. Vale, bueno, hay que acceder, hay que cambiar. Esa es una de las novedades que trae este año la aula virtual. Bueno, ya estamos en el bloque 3 y nos vamos a la tercera entrada. Normalmente vamos a seguir el orden en el que están colocados. Me parece. Y que dice text on my job. ¿Ok? Tercera entrada, bloque 3, text on my job. Bueno, si yo pulso ahí, nos vamos a encontrar directamente con 3 archivos. El de en medio, el que dice text on my job, bueno, dice present simple porque practica sobre todo el presente simple, ahí es donde está, como se indica, el texto. En el segundo, por separado, questions, es decir, los ejercicios. Y el primero sería el solucionario. Recordad que en todos los textos, si le habéis hecho un vistazo por curiosidad, siempre va a haber texto y ejercicios y el solucionario. A la hora de corregirlo, primero hacemos una presentación del texto, damos los ejercicios, se hace, y luego a la hora de corregirlo, yo proyectaré el solucionario, pero el solucionario será como, digamos, la base. En ese momento es cuando, y ahí estará lo interesante, vuestras intervenciones, las soluciones que vosotros propongáis, serán bienvenidas porque ya digo, en muchas ocasiones serán no solo correctas, sino que pueden ser incluso mejores que las que aparecen en el solución. ¿Vale? Bueno, pues vamos a proyectar el texto y los ejercicios, que en este caso van por separado en dos archivos diferentes. Lo habitual será que aparezcan en uno solo. Ok. Aquí tenemos el texto, que se titula, pues, tal cual, ¿no? Estas no son las actividades, ¿vale? Aunque aparezcan, estas no son las actividades. De aquí solamente aprovechamos el texto, que, como Dios se llama, my job. Lo repito una vez más. En el examen, aquí tenemos fotografías. En el examen solo tendremos el título. Pero si el texto se llama my job, ¿qué nos va a contar? ¿De qué va a hablar? El de ese señor que está ahí. ¿Vale? Hombre, puedo deducir que como hay una plataforma petrolífera, pues a lo mejor este hombre trabaja en algo de una plataforma petrolífera, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que antes de empezar, ese warm-up, ese calentamiento previo que podemos hacer, que en el caso del examen, pues es a través del título, pues es que ya sabemos que nos van a hablar del trabajo, ¿vale? Bueno, pues vamos a leerlo para que tengamos ya así en voz alta y una primera idea, un primer acercamiento. Sí, perdón, el text on my job. ¿Es el dentro del bloque 3? El tercero, ok. Sí, el tercero, exactamente. Decía que de aquí vais a encontrar palabras, muchas o pocas, que no tengan ni idea, que a lo mejor es la primera vez que lo ven. Pero eso no es lo importante, porque eso va a pasar siempre en todos los textos. Lo importante será, luego cuando veamos los ejercicios, dónde nos llevan, qué parte del texto nos llevan esos ejercicios. Y eso sí, las palabras de los ejercicios, las ideas, los conceptos de los que aparezcan en los ejercicios, eso sí que lo deberemos de conocer. Y así estará preparado en el examen. El vocabulario que conforme que se utilice en las actividades, en las preguntas, será vocabulario a nivel, es decir, que deberemos conocer. Pero cuando nos acercamos al texto por primera vez y hacemos esa primera y única lectura, como decíamos la semana pasada, yo leo y al final lo que tengo que tener es una idea general del texto, de lo que va, pues quién es esa persona, más o menos qué o dónde trabaja, más o menos qué es lo que hace, ¿vale? Pero vamos a encontrar palabras, por ejemplo, aparecerá en plataforma petrolífera. ¿Alguien sabe cómo se dice plataforma petrolífera? Bueno, de repente pues, aparece por ahí, pero de repente eso no me interesa tanto. Lo que quiero decir con esto es que a la hora de leer un texto debéis de asimilar esa ansiedad que os pueda producir el que haya palabras que no sepamos. Porque eso siempre va a ocurrir. No va a impedir que entendamos el texto. Y si hay alguna palabra que no conoces y que impide que entiendas el texto, lo más probable es que esa palabra que deberías de conocer no la conoces. Y entonces, en la práctica que hacemos aquí en clase, pues deberemos buscarla e incorporarla a nuestro vocabulario.
Bueno, pues vamos a ir con my job, que dice así. Arnie Henriksen lives in a village near Stavanger or whatever in Norway. He's an electrical engineer and he works on an oil rig in the North Sea. Arnie lives on the rig for 2 weeks and then he has 2 weeks off. For the first week, he's on the day shift from 7 a.m. to 7 p.m. In the second week, he changes to the night shift. Where he isn't on duty, he always sleeps a lot. He usually goes to the gym too, and he sometimes plays table tennis. There's a cinema on the rig, so Arne normally watches 5 or 6 films a week. About 480 people work on the rig. It's like a small village with all sorts of workers, cleaners, engineers, plumbers, electricians, chefs, secretaries, computer engineers, nurses, painters, and so on. After 2 weeks, Arne leaves the rig and goes home. We have a small farm, so there are always things to do, he says. He doesn't usually work all the time when he's at home. He likes fishing, and in the winter, he often goes skiing. Arne likes his job. The money is very good, and he enjoys the time at home. But there are problems. The weather is often bad in the North Sea, so the rig moves a lot. He says, I rarely get seasick, but it isn't very nice when I do. The biggest problem is the shift work. When I change from the day shift to the night shift, I can never sleep. I watch a lot of films. Okay, bueno, una estructura normal y tal, no hace así nada raro. Y un nivel muy próximo a lo que nos vamos a encontrar en el examen. ¿Vale? Vamos a ver cuáles son los ejercicios y qué es lo que tenéis que hacer en cada uno con el texto. Si a veces puede ser que si nos encontramos, bueno, he dicho antes, si me encuentro con una palabra que necesito saber para responder la pregunta o para hacer el ejercicio, lo más probable es que yo tenga que incorporar esa palabra, o sea, que debería conocer ya esa palabra, si no la conozco, la incorporo. Pero claro, si yo estoy con el ejercicio en el examen y me aparece esa palabra, algo tengo que hacer con ella. ¿Qué es lo que una técnica, a ver, que no es 100% válida o efectiva, pero que en muchas ocasiones nos ayuda? Y es intentar deducir mediante el contexto en el que se sitúa la palabra dentro del texto, si bien no el significado exacto, sí una idea aproximada de lo que significa. ¿Vale? Hay veces que vamos a tener eso, que vamos a tener que hacer eso, y vamos a tener que aplicar este procedimiento que nos va a ayudar a acercarnos al significado o incluso a llegar al significado exacto de esa palabra que necesito conocer para hacer el ejercicio y que en ese momento el contexto, la situación de la palabra me va a ayudar, ¿vale? En el texto. Por ejemplo, dice al final del primer párrafo, dice, he's an electrical engineer and he works on an oil rig in the North Sea. Y ahora mismo yo no sé lo que es oil rig. Lo puedo decir un poco por lo que, pero bueno. Pero yo digo aquí yo no sé lo que es oil rig. Y resulta que la pregunta o una de las ejercicios, la actividad o una de las frases de una de las actividades necesito conocer oil rig. Bueno, pues me voy al contexto. Imagina que no son capaces de decir la traducción exacta. Okay. Por el contexto en el que va, he's an electrical engineer and he works on an oil rig. Ese oil rig, ¿qué tipo de concepto? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a personas? ¿Se refiere a cosas? ¿Qué sería? ¿Qué crees que a qué se estaría refiriendo? Según cómo va, ¿no? He works on an oil rig in the North Sea. ¿A qué idea se referiría? A una cosa, ¿vale? Y podemos ser incluso más precisos todavía. A ver. Ok, that's right. Great. O sea, que tiene que ser algo relacionado con el petróleo, el aceite. Pudiera ser un material. Habla de oil. Pero fíjate, ¿cómo? Sí, sí, oil es también otra forma de decir petróleo. Fijaos, dice, he works on an oil rig. Hombre, por cómo está formulada la frase, eso, que no llego a saber exactamente lo que significa todavía, que tiene que ver con algo del petróleo, debe ser un lugar, una localización, porque me dice trabaja en... Ah, bueno, pues haciendo... Ya con eso, es decir,
Sabiendo que es la localización donde trabaja y que tiene que ver con oil, ya con eso me valdría. Y podría responder o hacer el ejercicio. Aquí en un caso como este, incluso podría ir más allá y determinar, deducir el significado exacto. Es la plataforma petrolífera, ¿no? El oil rig. Pero si llegamos a ese punto de se refiere a un lugar, el lugar donde trabaja, y que algo tiene que ver con petróleo y demás, con eso ya digo, nos vendría, sería más que suficiente para... Bueno, pues este procedimiento habrá veces que tengas que utilizar. Unas veces, como veis, pues más o menos nos ayudará y nos acercará al significado, y otras veces pues diremos, mira, ni aún así logro saber qué significa, ¿vale? Pues es, como digo, un poco es así. Vale, vamos a volver al aula virtual, a la sección de este texto y descargamos ahora ya los ejercicios, ¿no? El archivo que está al final, que es el punto 2, que dice text my job, las questions, los ejercicios, como digo. Vale. Aquí ya nos encontramos con 3 ejercicios. Lo habitual será, a partir de ahora, que hagamos que como mínimo los textos tengan 3 ejercicios, ¿vale? Modelados, más o menos, para que respondan a al menos la pregunta 1 y la pregunta 2, sobre todo ahora mismo, ¿vale? En este caso vamos a tener el primero de true o false, que insisto que aunque en el examen no aparecieran de true o false, pero nos ayudan a desarrollar la comprensión del texto, nos ayudan a ir a buscar el texto, cosas concretas, información concreta. So say if the following statements are true or false, justify your answer. En este caso, tanto si me decís que es verdadero como si es falso, hay que tomar una frase del texto donde justifiquéis que es verdadero o que es falso, ¿vale? Recordad que el procedimiento para saber si es verdadero o falso es el mismo procedimiento que para responder a las preguntas. Leo la statement, la frase. Voy a la parte del texto donde aparezcan las mismas palabras literalmente, si no, sinónimo de esas palabras que aparecen en esa frase, o el significado, el sentido, el mensaje al que se esté refiriendo la frase. Y ahí estará la respuesta. En este caso, si es verdadero o falso. Las oraciones son: Arne Henriksen lives in Norway. He goes home every day. He always works on the day shift. Shift is 12 hours. Over 400 people work on the rig. All of them have the same job. Arne works in a shop when he's at home. He doesn't often get seasick. Perdón. El siguiente, pues, es el ejercicio, pues, típico, el que nos vamos a encontrar en el examen. Incluso en el examen, recordad, primero, que serán todas preguntas con question word, aquí hay 2 que no, y además nos indicarán el párrafo en el que está la respuesta. Eso todavía no. Vamos a desarrollar un poquito y ya habrá tiempo de que se os ponga también lo de... ¿Vale? Answer the following questions. Recordad, complete sentence, frase completa siempre. La primera me dice, does Arnie have any holidays? Why? What type of exercise does he do? Does Arnie like cinema? How do we know that? When he's at home, does he only work? Y aunque no diga why, pues hay que decir sí o no y por qué. What are the good things about his job? He colado una palabra en español. What is a big problem? No problema. What is a big problem when he changes shifts? ¿Ok? Y la última, pues está modelado sobre la pregunta número 2 del examen. Esta de, yo te doy una palabra, tienes que buscar un sinónimo en el texto. En este caso, recordad que en el examen nos dicen el párrafo y el tipo de palabra, que es un verbo, si es un adverbio. En este caso, solo os doy ahora mismo el párrafo, ¿vale? Y vosotros deducir, no es tan difícil, si se trata de un verbo, si se trata de un sustantivo. La única condición es, o la condición es, que la palabra que encontréis en el texto tiene que ser de la misma categoría, es decir, que si aquí os ponen un sustantivo, tenéis que encontrar un sustantivo en el texto y que tenga o vaya en la misma forma. Es decir, que si el sustantivo está en plural en el ejercicio, en el texto debe también estar en plural. Si el verbo que te ofrece el ejercicio va con ing, en el
texto también debe de ir con IE. ¿Vale? Cities, see, men and women, not big, like something a lot, not usual. ¿Vale? Aquí tenemos palabras y alguna expresión para buscar su sinónimo en el texto. ¿Vale? Pues sí, sí, exactamente. La palabra, una palabra. O una palabra, o a lo mejor puede ser un sintagma preposicional. Y no sé qué. Pero sí, no hay que poner frases completas, sino hay que buscar aquella palabra, aquellos sinónimos que signifiquen lo mismo o que sean aproximados a eso. En esos párrafos que se indican. ¿Vale? Esa pista sí la tenéis. Pues nada, vamos a ello y pues, en un rato, lógicamente vamos a dejar cierto tiempo por aquí, ¿vale? Que será la parte un poco más interesante. Bueno, vamos entonces a retomar ahora la corrección, ¿no? Normalmente lo que haremos será, como anunciaba antes, se proyecta el solucionario y, como aquí es un poco más fácil, vamos pasando de uno al otro. En el caso de que tengáis unas versiones diferentes a lo que se comenta en el cuestionario, o simplemente queréis, mira, yo tengo esta otra cosa, está bien, está mal, ¿vale? Esa es la parte, como digo, mejor para todos porque es donde realmente vamos a aprender, donde de repente un compañero dice una idea que me viene mejor que la que, ¿vale? Bueno, vamos con el primer ejercicio. ¿Dónde lo tengo? Ah, perdón, que está por aquí. Eh, El primer ejercicio, repite, say the following statements are true or false, justify your answer in the text. ¿Ok? Como habéis podido comprobar, espero, sobre todo en mi ejercicio 1 y en el ejercicio 2, ya no ha sido necesario tener que leer el texto completo, sino ir a esas partes concretas, ¿no? De donde me encuentro o donde se encuentra ese formato. Vale, voy a, que no lo había descargado, el job. Otra vez. Pero esta es la novedad de este año. Bueno, pues vamos entonces, ya digo, a ir pasando de un sitio a otro, ¿vale? Entonces este ejercicio es verdadero o falso, justify y justificar, ¿vale? Tal y como se presenta en el solucionario, está o sea, expresado de otra manera. No dicen verdadero o falso, sino sí o no. Y en lugar de tomar una frase literal del texto, pues hay como una interpretación. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer verdadero o falso, frase del texto, ¿vale? Como estábamos diciendo. Ok, la primera. Arnie Henriksen lives in Norway. True or false? Esto es true, ok. He lives in Norway. Y si nos referimos al texto, que está puesto, Arnie Henriksen lives in a village near Stavanger in Norway. ¿Vale? O sea, yes o true, mejor dicho, y si queremos justificarlo, con que ponemos esa primera frase es suficiente. Está claro que vive en Norway, Noruega, que se ha beneficiado mucho de esto del petróleo. Okay. The next one says, he goes home every day. True or false? It's false. Ok, vamos a proyectar directamente en el texto. ¿Y dónde en el texto o qué frase, ¿no?, es utilizado para justificar que es falso? Ajá, that, that's right. Ok, efectivamente, esas dos primeras líneas del segundo párrafo, Arnie lives in the rig for 2 weeks and then he has 2 weeks off. Es decir, durante 2 semanas sí que trabaja, pero hay otras 2 semanas que no. ¿Vale? Eso de 2 weeks off es lo que diríamos 2 semanas libres. ¿Vale? Es una forma de decir 2 semanas libres. That's right, so it is false. O sea, si la pregunta o el ejercicio me dice, he goes home every day, no. ¿Ok? No, porque hay 2 semanas que trabaja y otras dos que no se va a casa, no vuelve a casa todos los días. ¿Ok? He always works on the day shift. Y aquí hago un momento porque comentaba Jesús, decía, bueno, shift significa semana. O sea que no, pero hay una idea temporal. Entonces, esa idea temporal me puede ayudar a entenderlo un poquito mejor, ¿no? Entonces, él trabaja en algo del día, en alguna cosa de tiempo relacionada con el tiempo,
durante el día. True o false. Es false. Porque fijaos, la clave dice siempre, no siempre. ¿Ok? En el texto, justo después, ¿no? La frase que lo justifica es justo la que viene a continuación. For the first week, he's on the day shift, and then he changes to the night shift. Okay? So that's right. It's not always on the day shift, but sometimes it's second week, la segunda semana es el the night shift. Shift significa turno de trabajo. Eso es ¿vale? El shift es el turno de trabajo. Day shift, el turno diurno. Night shift, turno de la noche. ¿Vale? Por lo tanto, como queda justificado en el texto, it's false too. Ok. La siguiente me dice, over 400 people work on the rig. Cuidado con esto porque esta es trick. Esta está puesta ahí un poco para darle vuelta. ¿Oh? ¿Hemos saltado una? Ah, okay. Oh, that's right. Shift is 2 hours. Sorry. Bueno, era propio de la miopía, ¿no? Es una de las características de la miopía que nos saltamos las líneas. That's right. A shift is 12 hours. Is true or false? Si me voy a justo una de las frases que hemos dicho antes, for the first week, he's on the day shift from 7 a.m. to 7 p.m. Son 12 horas. That's right. Okay. Yes. A shift is 12 hours. So it is true. Podemos utilizar esa misma frase que hemos utilizado antes. For the first week, he's on the day shift from 7 a.m. to 7 p.m. That's right. So it's true. Ahora sí, over 400 people work on the rig. Mira, creo que ya hemos hablado de las keywords, ¿no? De esas palabras clave, ¿no? Como en una pregunta, en una frase, hay 2, a veces 3 palabras, que si tomáramos solamente esas palabras, condensaría la esencia, el significado del texto. Son las palabras clave, o el significado de esa pregunta o el significado de esa frase. Ok. En esta statement, over 400 people work on the rig, la keyword serían over y 400 people. ¿Vale? ¿Qué quiere decir over? Alrededor de. ¿Y el alrededor de qué significa? O sea, vamos a precisar todavía un poco más. Es decir, si yo digo alrededor de 400 personas, esa cantidad que no es precisa, ¿qué estaría? ¿Más cerca de 500 o más cerca de 400? Por lo tanto, tiene que ser falso. It's false. Porque si me voy al texto, en el 1, 2, 3, en el párrafo cuarto dice about 480 people. Está más cerca de 500, con lo cual it's not over 400, sería over 500. About o over, que aparece en el ejercicio, significa en eso, alrededor de, pero quiere decir en torno a esa cantidad, ¿vale? En el caso de 480 people, estaría más cerca de 500, ¿vale? Con lo cual, la frase que me dice el ejercicio, que es alrededor de 400, no sería falso. ¿Por qué te Mickey? Bueno, pero hay que estar preparados también para que de repente nos pongan alguna cosa de este tipo, ¿no? Que sea a veces muy precisa, que haya que fijarse en una cosa en concreto, ¿vale? No serán de los más habituales, pero vamos a intentar entrenarlo de esa manera. La siguiente me dice, all of them have the same job. Este es, además, incluso por lógica, por sentido común, sería all of them have the same job. True or false? Sería false, porque en una cosa como una plataforma petrolífera, que además el texto dice que es como una ciudad, ¿ok? Para eso vamos a ese mismo párrafo y la frase que nos lo justificaría, pues empezaría en It's like a small village with all sorts of workers. Incluso ya con eso es como una pequeña ciudad, como un pequeño pueblo con todo tipo de trabajadores. Eso es lo que significa all sorts of. Entonces ya vienen cleaners, o sea, limpiadores, ingenieros, fontaneros,
That's right. No, not at all. Not at all. That's right. So it's fall. La siguiente dice, Arnie works in a shop when he's at home. It's false. Entonces, esa semana que pasa en casa, dice, concretamente en el párrafo siguiente, después del de los 480, entrecomillado, we have a small farm, so there are always things to do. O sea, hay una granja, trabaja en una granja en casa. That's right. Y no es una shop, no es en una tienda, ni es un trabajo tal, ni está en la tienda, efectivamente. Y por último, he doesn't often get seasick. Y aquí de repente, ajá, vamos a ver la formulación, porque a veces también puede ocurrir eso. Esta formulación puede llevar a confusión. ¿Cómo traduciríais he doesn't often get seasick? Que normalmente, a menudo, no sería necesario, fijaos, para entender y responder verdadero o falso, incluso no sería necesario saber qué significa cese. Lo importante sería lo de doesn't of. Bueno, pues si yo me voy justo a lo a que mencionabais y tal, está al final, en el último párrafo, hacia la mitad, entre comillas, dice, I really get seasick. O sea que es a menudo. No es frecuente que me maree, que eso es lo que significa seasick, marearse cuando está uno en el mar. Sigma, sick, mareado. Es lo mismo que I rarely get seasick, que rara vez me mareo. Por lo tanto, it's true. ¿Ok? Pero sí, a veces estas formulaciones así, sobre todo cuando en el ejercicio me presentan una frase o imaginad una pregunta, que no sea común, me la presentan en negativo, es cuando hay que estar un poco más alerta, porque el formularlo en negativo me puede a mí hacer pensar que es lo contrario de lo que realmente es. ¿Vale? Ok. Ahora sí vamos ya con la de answer the following questions. Y aquí sí ya vamos a hacer frases completas, y demás, ¿no? With complete sentence. Bueno, la primera decía, Does Arnie have any holidays? Why? A ver qué me dice. Digo, primero revisamos lo del aquí y ahora me vais. A ver si puedo. Bueno, antes de eso y tal, claro, en algunas preguntas podría haber, entre comillas, problemas, porque si la respuesta la tenía que buscar en lo que dice Arnie, iba a estar en primera persona. Yo hago, yo voy, y seguramente vosotros la tendréis que poner en tercera persona, ¿vale? Pero bueno, eso entra dentro de los cambios más o menos razonables. Si tiene holidays, pues, oh, perdón, que estaba diciendo dónde está el solucionario. Vale. No, vale, miércoles estamos. No, perdón, estoy ya, disculpadme, que estoy aquí. El solucionario propone como respuesta, yes, he has. He works 2 weeks and then he has 2 weeks off. Por ejemplo. That's right. O yes, because he works 2 weeks. También puede formularse de esa manera. ¿Vale? Yes, he has. He works 2 weeks and then he has 2 weeks off. Como digo, si habéis puesto solamente yes, bueno, también lo daríamos por válido. La siguiente. What type of exercise does he do? That's right. ¿Qué tipo? That's right. Excellent. That would be correct. La formulación que me da aquí, pues es lo mismo. Arnie usually goes to the gym and sometimes he plays tennis, or he goes to the gym and plays table tennis. That's right. Okay. Excellent. Y comprobando que está sujeto, verbo, complemento, que sea presente simple, afirmativo, tercera persona si lleva la S, todo eso. Sí. Does Arnie like cinema? How do we know that? Bueno, pues esto es como la primera, sí o no, y el por qué. A ver qué nos dice primero el aquí.
Yes, he does. He watches 5 or 6 films a week. ¿Tenéis alguna formulación diferente o has pensado de otra manera? No. Perfecto. Recordad, esa es la mejor, en la que uno coge y come. Recordad que eso se puede y que incluso sugeriría se debe hacer. No. Complicaciones no. Llegado a este punto, nada de complicaciones. Lo que se puede hacer, como te dije, claro, total. Efectivamente. En la plataforma que hay en cine, pues él dice que sí, que ve la película. Ok, D. When he is at home, does he only work? Porque hemos visto que trabajaba en una farm, en una granja. When he's at home, does he only work? A ver qué nos dice el solucionario primero. No, he doesn't. He likes fishing, and in winter he goes skiing. ¿Vale? Bueno, muchas veces las respuestas a ciertas preguntas se van a incluir o van a necesitar como una enumeración. ¿Vale? En este tenemos una enumeración de 2 actividades. Likes fishing and in winter he goes skiing. Hay veces que hay enumeraciones más largas, pero no es necesario escribir todos y cada uno de los elementos que componen esa numeración, ¿vale? En este caso, si por ejemplo me decís, no, he doesn't because in winter he goes skiing, perfecto. Si me dijerais, no, he doesn't because he likes fishing, quizá ahí podríamos poner algún reparo. ¿Por qué? La pregunta me dice qué hace cuando no trabaja en la casa, ¿no? Si yo digo, no, he doesn't because in winter he goes skiing, ahí claramente en una frase, sujeto, verbo, complemento, me está diciendo lo que hace. Y ahí está expresado claramente. Con lo cual, si solo pusierais esa, se daría por válido. Pero si solo ponéis, he likes fishing, hombre, se sobreentiende que si le gusta pescar, irá a pescar. Pero el texto no te lo dice totalmente, él va a pescar. Entonces, alguien podría poner, bueno, pero aquí usted al solo poner indicar esta respuesta, realmente no coincide 100% con lo que es la pregunta, ¿vale? Entonces, si ponemos los dos, perfecto. Y en caso de poner solo uno, que fuera, yo recomendaría el de In Winter He Goes Skiing, porque ahí sí que claramente está apuntando a lo que me dice a lo que me pide la pregunta. Recordad lo que decía la pregunta. When he's at home, does he only work? Es decir, ¿hace otra cosa que no sea trabajar? Si yo pusiera una sola respuesta, la que casaría perfectamente con esa pregunta es la de he goes skiing. ¿Vale? Ok. La siguiente me dice, what are the good things about his job? Bueno, aquí tenemos también una pequeña enumeración, ¿no? The good things about his job are the money and the holidays. Como en casi todos los trabajos. Más o menos. ¿Alguna otra formulación? Oh, can you repeat, please? Ok, bueno, fíjate que aunque la información es más o menos correcta, pero no es una frase completa. En todo caso, deberías haber dicho, it is the money because... Recuerda, hay que responder siempre con frase completa. Y si respondieras así, it is the money, y cobra la segunda parte, because people... Ok, they pay very good, that's right, good one. Incluso colocando, diciendo eso, it is the money, because they pay good, te dirían, usted tiene la mitad de la puntuación. Vamos a volver a la pregunta. A ver, aquí. What are the good things? That's right. Al menos 2. Te la darían por válido, y te dice money, pero faltaría otra, ¿no? Ok, entonces como dice el solucionario, the good things about this are the money and the holidays. Ok. Ok, ¿alguna otra? Ok. Y vamos con la última pregunta.
What is the big problem? When he changes, it's pues, complicado eso, changes. When he changes shifts. A ver qué nos propone el solucionario. He can't sleep when he changes shifts. O simplemente he can't sleep. O he can't sleep on the night, on the, bueno, no sé si lo especifica lo de on the day shift o to the night shift, that's right. On the night shift. Pero vamos, he can't sleep or he can't sleep when he changes shift. ¿Ok? ¿Veis? Este es uno de esos que tenemos que hacer ese cambio pequeño porque en el texto, que es el final ya, dice, when I change from the day shift to the night shift, I can never sleep. Claro, como la pregunta me la dice, me la han formulado en tercera persona, what is a big problem when he changes shifts? La respuesta tiene que ser con he. Por eso es que decimos, he can't sleep. He can never sleep. Si queremos copiarlo literalmente del texto, ¿no? Ve que el texto dice I can never, pues podemos decir he can never sleep. También sería válido. ¿Vale? ¿Qué tal por ahora? Antes de verlo. ¿Más o menos? ¿Ok? ¿Buena impresión? Ok, good. Bueno, vamos con lo último, que es, como yo digo siempre, el ejercicio un poco más, un poco anárquico, en el sentido de que como hay tantas palabras y etcétera, la única forma así de preparar es repasando y aprendiendo vocabulario y haciendo los ejercicios aquí. Bueno, synonyms. Pues vamos a ver cómo son. La primera palabra que nos propone aquí es city. El sinónimo que encontramos, village, 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 village. Bueno, pues también village porque la vocal que queda en medio sería lo que llama una schwa, es decir, una vocal muy debilitada que es casi un sonido así, no es I ni A, sino village. Village. Ya así que sería, esa pronunciación también es buena. Mira, con respecto a los sinónimos, el ejercicio te va a pedir el sinónimo de una palabra, pero que sea sinónimo de la palabra que te da el ejercicio en ese texto. ¿Vale? Es decir, city and village no son sinónimos exactos, porque ciudad normalmente es de un tamaño mayor, village es un pueblito, algo así. Pero en el texto sí son sinónimos, porque es que no hay otra palabra que, digamos, que se acerque al significado de city. Eso va a pasar mucho, ¿vale? Es decir, que el sinónimo que tengáis que encontrar en el texto muchas veces no será un sinónimo exacto, sino que será sinónimo en ese texto y en el contexto, en el párrafo donde viene esa palabra. ¿Vale? Bueno, la siguiente, bueno, podemos ver aquí directamente, que era see, es watches. Bueno, aquí hay un pequeño error porque, claro, el ejercicio tenía que haber puesto sees con la S también. That's right, exactamente. Bueno, esto más que sinónimo es como una mini definición. Men and women, people. Que recordad, people es siempre plural, ¿no? Que tenemos un poco esa de que people is, no, people are. Igual, not big, small. Like something a lot, enjoy, disfrutar, ¿vale? Y enjoy, ese verbo, siempre tiene que llevar detrás un complemento. Es decir, si yo no puedo decir estoy disfrutando, sino estoy disfrutando de la fiesta. O John disfrutó de su viaje. Es decir, enjoy siempre tiene que ir junto con aquello que se disfruta. ¿Vale? No puede decir simplemente I enjoy. No. I enjoy the party. ¿Ok? Y por último, not usually, very raramente. ¿Ok? That's right, yes. Excellent. Bueno, pues ya hemos empezado ese camino, ¿vale? Hacia a la práctica de textos y demás, ¿no? Y así será hasta el final, porque lógicamente poco a poco iremos aumentando la dificultad de esos textos. ¿Vale? Any question? No. Vale, pues vamos a apagar aquí el